Este es el audio de declaraciones del expresidente Alberto Fujimori, exclusivas para el Perú, sobre los últimos acontecimientos, especialmente lo que tiene que ver con los rehenes de Techín y otros temas relacionados a esta materia. Vamos a escuchar y luego, por supuesto, le vamos a pedir su primer comentario al general Walter Ledesma. Adelante. Buenos días. Después del asalto al campamento de Techín y el secuestro de sus trabajadores, dos cosas han quedado claras. La primera, que los peruanos no tienen por qué celebrar, tal como quería el ministro de Defensa. ¿Acaso quería el ministro que se celebre el rebrote del terrorismo? Y la segunda, Sendero Luminoso ahora tiene más armas, más explosivos y más publicidad que antes del secuestro. Lamentablemente, por obra y gracia del gobierno y su ceguera, se ha generado incertidumbre y confusión. Yo me alegro que los rehenes estén sanos y salvos, pero hay que denunciar la forma poco clara y sospechosa como se ha tratado de ocultar lo inocultable, una negociación. En un tema tan delicado no pueden haber contradicciones tan gruesas. El presidente no puede decir que los rehenes han sido rescatados, mientras que el ministro de Defensa afirma que han sido liberados. Esto constituye un escándalo. Al final no hubo ni rescate ni limpia operación militar, y lo más preocupante, ni rastro de los captores. Reitero, yo no dudo de la capacidad de las Fuerzas Armadas, dudo de la capacidad de quienes hasta hoy se han dedicado únicamente a maltratarlas. Y tal vez la motivación del señor Toledo para ocultar la verdad haya sido el tratar de emular, imitar de alguna manera la gesta de Chavín de Huántar, pero no tomó en cuenta las proporciones y las diferencias. El Consejo Nacional de Inteligencia, CNI, tiene que entender de una buena vez que tapando la verdad no se vence al terrorismo. A estas alturas resulta ingenuo negar que existe un rebrote terrorista. Sendero Luminoso está ahí, y ahora, repito, con más explosivos, medicinas y tal vez con más dinero, como el que tuvo el MRTA a raíz de un secuestro por el que cobró $1 millón, dinero con el que financiaron el asalto a la residencia del embajador japonés. Según lo visto en estos casi 23 meses de gobierno toledista, todo indica que la inteligencia no les ha funcionado bien. Prácticamente 2 años de gestión en un país pacificado, en un país que no es el desastre que dejó Alan García en 1990, y ya se han producido 2 grandes acciones terroristas, sin dudas exitosas para la demencial óptica senderista. El mortal atentado en el centro comercial El Polo frente a la Embajada de Estados Unidos y el secuestro del lunes pasado en Ayacucho. Ni qué se diga de las acciones terroristas perpetradas en los primeros meses de este año. A la fecha ya van más de 150. Y ojo, insisto, no estamos en 1990. El trabajo de inteligencia debe adelantarse a los hechos, valiéndose de la información clasificada que sus especialistas van consiguiendo. Sin embargo, veo con mucha preocupación que actualmente eso no sucede. ¿Qué puede pensar el enemigo de un consejo de inteligencia que no se adelanta a los hechos como sucedió en aquella fatídica noche de marzo del año pasado en el centro comercial El Polo? Simple, que el aparato del Estado le está dejando el campo libre a los terroristas. Me parece que el problema no se origina del todo al interior del Consejo Nacional de Inteligencia. Gran parte del problema se origina afuera, viene de Palacio, de un presidente que hace caso omiso de los reportes de inteligencia. Prueba de ello es que el gobierno, en su comunicado oficial, a duras penas aceptó que se trataba de un secuestro. Pero eso sí,
no admitió la participación de terroristas. Bueno, hasta el día siguiente en que ya nadie creía eso de que los captores eran delincuentes comunes. Igual queda la duda, o es el Consejo de Inteligencia el que recoge tan mala información, incluso después de ocurridos los hechos, o es Palacio el que deliberadamente busca desinformar al país. Por otro lado, flaco favor le hace la Comisión de la Verdad a la labor de inteligencia, poniendo a sanguinarios cabecillas terroristas frente a las cámaras de la televisión para que dirija su mensaje a la nación. Tampoco contribuye pretender reivindicar y reinsertar en la sociedad a Sendero Luminoso y al MRTA como partidos políticos. Esto es francamente inconcebible. Me preocupa asimismo que este resurgimiento de Sendero Luminoso y la posibilidad de ser denominado partido político coincida con proyectos como el de las FARC, que busca extender los conflictos nacionales más allá de las fronteras propias, actuando en amplia colaboración con el narcotráfico. Amigos oyentes de la rotativa del domingo, me hubiera gustado comentar sobre la estrategia antiterrorista actual, pero lamentablemente no lo puedo hacer porque no la hay. Esta ineficacia del Consejo Nacional de Inteligencia no es casualidad, es justamente producto de una falta de estrategia. Liberar a más de 400 terroristas solo en un año no es estrategia antiterrorista, todo lo contrario. Declarar inconstitucional la cadena perpetua no es estrategia antiterrorista, todo lo contrario. Anular los juicios e iniciar nuevos procesos a los más sanguinarios cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA no es estrategia antiterrorista, todo lo contrario. Abandonar bases donde antes hubo fuerte presencia terrorista como en el Valle de la Apurímac y dejar de asignar el presupuesto adecuado no es estrategia antiterrorista, todo lo contrario. Dar de baja a los oficiales de amplia experiencia, so pretexto de la reingeniería de las Fuerzas Armadas, no es estrategia antiterrorista, todo lo contrario. Más bien por el bando de los senderistas sí se ha visto una estrategia. Es la que han empleado en el secuestro de los trabajadores de la empresa argentina Techin. Una estrategia que consiste en utilizar todos los resquicios que permite la legalidad para desarrollar su llamada lucha. Es decir, se ha retornado a un escenario similar al del gobierno de Alan García. Todo un gran retroceso histórico. Buenos días, amigos oyentes de la rotativa del domingo. Muchas gracias. Muy bien, hasta aquí pues esta grabación con las palabras de Alberto Fujimori. Yo decía al terminar Ampliación de Noticias, a ver cuándo se va a someter a una entrevista, es decir, a un interrogatorio, ¿no? Porque ¿qué es lo democrático? Ya que claro, cualquiera puede evidentemente mandar un mensaje, pero lo interesante desde el punto de vista del diálogo y de los puntos de vista que deben ser discutidos en medio de la opinión pública es que venga, no digo que venga, bueno, ese es un tema judicial, pero que se someta a un interrogatorio como sí ocurre con nuestros invitados. Pero ya tenemos aquí al general Walter Ledesma y vamos a pedirle un primer comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. General. En primer lugar, muy sorprendido.